Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación, esta vez con el problema de distancia Manhattan, nuevamente retomando el problema, pero esta vez no vamos a usar tuplas sino diccionarios, ya hablaremos de él en un momento. Entonces vamos a recordar que este problema lo trabajamos en el video 44, pero usando tuplas. Ahora vamos a usar una nueva estructura de datos que se llama diccionario. Entonces un diccionario no es más que una estructura de datos que me permite almacenar datos, pero asociados a una llave. Una llave en este caso es una cadena, entonces yo le digo, por ejemplo, puedo usar las llaves como los nombres de las ciudades y como dato el nombre de un país. Entonces yo diría Bogotá y él me diría Colombia, ¿cierto? Entonces la llave es el elemento con el cual yo puedo buscar. Un arreglo normal yo puedo utilizar en la llave sería el índice. Entonces el número de la posición, yo le doy la posición, él me dice el dato que está almacenado allí. Entonces ahora en lugar de ser un número, puede ser una cadena, es la llave. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver. El problema, por si alguien no recuerda el video 44, es el siguiente. Milena, una estudiante del Colegio Monterrey, escuchó del profesor de matemáticas que existe otra forma de calcular la distancia entre dos puntos, además de la distancia euclidiana, la denominada distancia Manhattan. Así que ella quiere una aplicación que le ayude a calcular la distancia Manhattan entre dos puntos en un plano bidimensional. Para recordar lo que vimos en el video 44, decíamos que podíamos tener en un plano dos puntos, P1 y P2, y lo que hacemos normalmente es calcular esa distancia euclidiana. Podemos coger una regla, poner los dos puntos y decir aquí hay una distancia de tantos centímetros, metros, lo que sea. ¿Listo? Hay una fórmula matemática, por supuesto. Pero la que nos interesa ahora es la distancia Manhattan. Entonces tenemos también dos puntos. Cada punto tiene asociado una posición X y una posición Y, que es el desplazamiento en el eje horizontal y en el eje vertical con respecto al origen en el plano. Y el otro punto tiene su X2 y su Y2. Entonces la distancia Manhattan es simplemente cuánto es el desplazamiento en el eje horizontal más el desplazamiento en el eje vertical. La ruta sí puede cambiar, yo la puedo hacer directo, moverme todo en el eje X y luego todo en el eje Y como está representado en la gráfica, pero podría hacerlo en forma de escalera. Subo una en el eje horizontal, en vertical, luego en horizontal, luego vertical, o dos y dos, no importa qué ruta siga, la distancia es la misma. ¿Listo? ¿Cómo se calcula eso? Pues ya lo vimos, es simplemente la suma del valor absoluto de la diferencia de las coordenadas X más lo mismo pero en la coordenada Y. Bueno, muy bien, eso es recordando un poco lo del video 44. Ya tenemos claro el problema, entonces ahora sí aplicamos los elementos del pensamiento computacional y no pasamos directo a la codificación. Para eso vamos a guiarnos de dos preguntas. Entonces el primer paso es la abstracción y las dos preguntas son, ¿qué se solicita finalmente? Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es calcular la distancia Manhattan entre dos puntos en un plano bidimensional. ¿Cuál es la información relevante para ese problema? Las coordenadas X y Y de cada uno de los dos puntos. Perfecto, entonces ya tenemos claro eso. Hasta ahí no hay ningún cambio con respecto al video 44. ¿Por qué? Porque aquí estamos entendiendo el problema. ¿Qué hay que hacer? Entonces esa es la descomposición. ¿Qué acciones debo hacer, sea manualmente o a través de un programa, para resolver el problema? Entonces lo primero es ingresar la información X y Y de cada uno de los dos puntos, calcular la distancia Manhattan, generar el mensaje de salida y mostrar el mensaje. Hasta aquí tampoco hay ningún cambio. Este es el qué. El cambio que vamos a hacer está en el cómo. ¿Cómo llevamos esta solución al lenguaje? Por eso es que les digo mucho, ustedes deben tener muy claro qué hay que hacer. El cómo se lo puede preguntar a una inteligencia artificial, se lo pregunta a un compañero, se lo pregunta al profesor, lo busca en un libro, en Google, en GitHub, donde usted quiera. ¿Cierto? Usted simplemente aprende cómo hacer algo en un lenguaje, pero usted ya debe tener claridad en qué es lo que tiene que hacer en el lenguaje que esté usando. Aquí es lo de menos, si es Python, si es Java, si es C Sharp, si es cualquiera de esos lenguajes, eso realmente al final no importa para lo que estamos haciendo. Tiene una implicación de otros tipos, pero bueno. El siguiente paso en el reconocimiento de patrones del pensamiento computacional es el reconocimiento de patrones, o sea, qué funciones vamos a poder utilizar. En este caso, ingresar entero y mostrar mensaje. Entonces vamos a ver cómo hacer eso en Visual Studio. Vamos a partir de la solución pasada, que es la 40, donde hicimos la distancia entre los dos puntos, pero usando tuplas. Y ahora le vamos a poner a esto 42, distancia puntos, y pongámosle aquí un guión, diccionario. Solo para recordar pues que esa es la diferencia. Cerramos acá y dice programa que determina la distancia Manhattan entre dos puntos usando diccionarios. Vale. Entonces,
Solo para recordarlo del video 44, aquí tenemos el comentario que nos dice qué hace el programa, el autor, el área de programación de la Universidad del Quindío, la fecha, julio del 2023 y la licencia GNU-GPL. Luego le indicamos a Python cuáles son esas dos funciones que vamos a reutilizar, reconocimiento de patrones. Luego, no porque Python no lo pida, simplemente creamos una función main que es donde está el qué, la descomposición. Hay que leer el número, el punto 1, leer el punto 2, esto es lo que son las tuplas, ya vamos para allá. Vamos a llamar la función calcular distancia que recibe los dos puntos, o sea, una tupla y una tupla. Generamos el mensaje de salida con la información del punto 1, el punto 2 y la distancia y mostramos la salida. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es leer un punto? Véalo aquí, este paréntesis indica que es una tupla, entonces es una tupla que tiene por dentro dos cosas, la coordenada en X y la coordenada Y. ¿Listo? Entonces vamos a pedir esos datos, eso se vuelve un elemento, una tupla y retorno el punto, ese es punto 1. Lo ejecuto nuevamente, vuelve y me pide coordenadas X, Y, se guarda en el punto 2. Una vez que ya tengo almacenado, esas dos tuplas que tienen X y Y cada una se envían a esta función. De esta manera en Python se saca las coordenadas, una forma, se saca la coordenada de X del punto 1 acá, la coordenada de Y acá y la llamamos X1 y Y1, solo para diferenciarlas del punto 2 que se llama X2, Y2. Hacemos la operacioncita, retornamos la distancia y luego, en general el mensaje, pues mostramos los puntos, ¿vale? Aquí están puntos y la distancia. Vamos a ejecutarlo, esto es del ejercicio 44, hasta ahora no le he hecho ningún cambio. Vamos a borrar esta parte que no se ve aquí tanta cosa. Vamos a decir coordenada X3, 3, 9 y 9 y ahí perfectamente vemos 3, 3, 9, 9, 12. No hay ningún lío. Bueno, ahora sí comencemos a hacer algunos pequeños ajustes. A nivel del qué hay que hacer, no hay ningún cambio. ¿Dónde está el cambio? El cambio está aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a devolver una tupla, vamos a devolver un diccionario. Entonces vamos a cambiar este paréntesis que indica que es una tupla por unas llaves. Hasta ahí vamos bien. Y ya habíamos dicho de que esas llaves necesitan de una llave, un valor. Entonces vamos a colocar la llave aquí. Vamos a colocar que esto es X, 2 puntos, y que esto es Y, 2 puntos. Entonces ahora sí, este valor queda asociado a la llave X y este valor queda asociado a la variable Y. ¿Listo? Ya, ese es el primer cambio ahí. Entonces vamos a leer un punto. No importa, mire que aquí no dice leer un punto tupla. No está bien colocar en los nombres de las funciones cuál es la estructura que estamos usando internamente. No es necesario. De hecho, mire que aquí se ve la ventaja de tenerlo. Leer un punto. Si es una tupla, si es un diccionario, si es una lista, no importa. Leer un punto. Entonces ya tenemos. Ahora, la forma de acceder a esto no lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer de esta otra manera. Vamos a colocar esto aquí debajito, esta aquí debajito. Y mire, si fuera una tupla, vamos a colocar acá, vamos a hacer este pequeño ajuste. Aquí le ponemos 2. Si fuera una tupla, yo tendría que poner 0 y 1. Sería otra forma de hacerlo. Así. O le pongo arriba, como le he dicho, nombres a esas constantes. Entonces X es 0, Y es 1, porque después uno no se acuerda que será este 0 y este 1. Y aquí le puedo poner X y Y como tupla. Esto también lo puedo hacer en la versión del video 44 y debe funcionar perfectamente. ¿Listo? Esta es una forma de hacerlo. Pero estos son diccionarios. Entonces, ¿dónde está el cambio? Que en lugar de hacerlo así, que también funcionaría como tuplas, observe. Borramos las constantes y usamos la llave. En este caso la tengo en minúscula, entonces la llave es minúscula. Esta sería esta llavecita. Y ahora usamos la otra llave. Y la otra llave. Entonces, en lugar de usar, mire que si fuera una lista o una replace que le llamamos, aquí iría un número, que es la posición, el índice. Pues ahora ya no uso un número, sino que uso una cadena que me da de pronto un significado. Lo demás quedó igual. Vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. Y van a ver la diferencia a la hora de ejecutarlo. Corramos esto para allá. Decimos 3, 3, 9 y 9. Entonces observen acá. Me está diciendo que la coordenada X es 3, la coordenada Y es 3 del primer punto, el otro de la coordenada X es 9, la coordenada Y la distancia es 12. Entonces miren la diferencia. Por supuesto que podríamos omitir esto y imprimir directamente el 3 y el 3 pues, para que quedara igual, pero hay una diferencia, le damos un nombre a los campos. ¿Listo? Esto va a ser muy interesante para el siguiente video que vamos a hacer. Bueno, muy bien, ya hemos resuelto entonces el problema.
Ya sabe que si le está gustando este tipo de material, por favor inscríbase al canal Infraestructura-Linux-Programación. Dele un like para yo saber que le está gustando y los invito al siguiente video. Muchas gracias y un feliz día.